Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Castañeda Cornejo, abogada de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Reciban un cordial saludo por parte del director, el abogado Carlos Nino Silva Flores. En esta oportunidad vamos a presentar la norma de contrato docente que fue aprobada este miércoles 4 de diciembre por Decreto Supremo 017. ¿Cuál es la finalidad? La norma de contrato docente tiene como objetivo garantizar el servicio educativo y asegurar que las instituciones educativas cuenten con profesores desde el primer día de clases. Es importante decirles de que esta contratación docente tiene que ser visualizada como lo es. Es un trabajo de equipo entre la sede central, que es el Ministerio de Educación, y las regiones, que son parte fundamental para que nosotros podamos garantizar un servicio educativo de calidad y oportuno en todo el país. ¿Cuál es el marco normativo? Bien, el 4 de diciembre se aprobó el Decreto Supremo 017 y en este Decreto Supremo se establecen las características para su renovación en el marco de la Ley 30328. ¿Cuáles son los beneficios? Si ustedes ya han leído la norma, han podido visualizar que una de las principales diferencias con la norma que aún se encuentra vigente es que en esta norma se está contemplando o se han identificado plazas de difícil cobertura. Entre estas plazas de difícil cobertura, las de zona rural, zona de frontera y zona de Braille. Estas plazas de difícil cobertura van a ser cubiertas en una fase de contratación especial que tiene un tratamiento distinto al que se plantea en la fase regular con la fase 1, fase 2 y fase 3, que más adelante les voy a detallar. ¿Qué otra mejora trae esta norma? Rapidez en la cobertura de plazas, porque tenemos que reconocer que la diversidad del país es distinta, es rica en todas sus dificultades, aún para coberturarla. Por lo tanto, esta norma reconoce esta diversidad y está ya implementando medidas normativas que le permitan al comité de contratación acogerse a estas a fin de coberturar oportunamente el servicio. ¿Qué otra mejora tenemos? Un proceso más simple y transparente. Más simple, ¿por qué? Porque ahora se han establecido 3 fases: la fase 1, fase 2, fase 3 y la fase de contratación especial. Y también más transparente porque el Ministerio de Educación prepublicará las plazas vacantes la última semana de diciembre. Finalmente, que estamos también incorporando en esta norma, de que se valora la experiencia. Los docentes que postulan van a tener una calificación diferenciada por la experiencia que hayan ostentado, ya sea laborando en zona rural, en zona braille y zona de frontera. Obviamente que esta puntuación diferenciada se otorgará verificando los padrones que se aprueban anualmente y que existen solo desde el 2014. Es importante recordarles eso. No deberán otorgar puntaje por zona rural o zona braille o frontera por años anteriores al 2014. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son las plazas que vamos a coberturar ahora por contratación docente? Ustedes ya conocen perfectamente, y esto es lo que se ha venido indicando en todas las normas de contratación históricamente. Hablamos de plazas orgánicas, hablamos de plazas eventuales, plazas temporales que se generan por ausencia de titular del profesor, de las horas para completar el plan de estudios, pero ahora hemos añadido las plazas cuya vacancia se generan a partir del 1 de marzo o que ya se encuentran vacantes a estas fechas. Ustedes me dirán, ¿cuáles son estas plazas? Estas plazas son, por ejemplo, el profesor reasignado. Ustedes ya saben, la UGEL ya sabe perfectamente qué profesor tiene acto resolutivo de reasignación, que si bien es cierto, es vigente a partir del 1 de marzo del 2020, bien sabemos que ya es un desplazamiento definitivo y por lo tanto no deberíamos esperar recién hasta el 1 de marzo para coberturar esta plaza. Entonces, ante el conocimiento de que esta plaza ya va a ser vacante porque el titular se va a ir reasignado a otra institución educativa, esta plaza deberá incorporarse a la publicación del Consolidado Regional de Plazas Vacantes. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, tenemos las encargaturas.
Los profesores que van a asumir encargaturas, ya sean como directivos o como personal jerárquico, especialistas en educación, también ya tienen un acto resolutivo. Si bien es cierto, también se va a estar vigente a partir del 2020, eso ya tiene que llamarnos a un tema de previsión. Previsión en el sentido de que la UGEL sabe que esta plaza va a tener la condición de vacante y es conveniente que ya sea incluida en la publicación de plazas. ¿Por qué razón? Porque obviamente si ya tenemos el conocimiento de que va a quedar vacante, esta plaza debería ser ofertada desde la primera fase para quienes figuren en el cuadro de méritos de la PUM tengan la oportunidad de seleccionarla y que más adelante no nos enfrentemos a reclamos o denuncias como de ocultamiento de plazas, escondieron esta plaza. Eso es importante también haberlo considerado en la norma. ¿Qué otro caso puede presentarse? Por ejemplo, ceses por límite de edad. El cese por límite de edad también es una situación que como unidad ejecutora, como instancia de gestión descentralizada, podemos prever, porque en función de la fecha de nacimiento del maestro, vamos a poder establecer cuándo es que cumple los 65 años de edad. Y si este cumplimiento de 65 años de edad se da entre enero a marzo o en el transcurso del 2020, es importante que esta plaza, hasta, por ejemplo, si el profesor cumpliera 65 años de edad hasta marzo, sea considerada también en la publicación, obviamente que indicando a partir de cuándo se encontrará vigente. ¿Qué otro desplazamiento podemos atender también o considerar dentro de las plazas? Podríamos hablar incluso de destaques, porque el destaque también tiene una autorización resolutiva. El destaque no es una autorización de desplazamiento que pueda otorgarse de un día para el otro. Tiene que haber un acto resolutivo que lo autorice. En ese sentido, quienes ya cuenten con un acto resolutivo con vigencia a partir del 2020, también su plaza de origen podrá considerarse para coberturar por contrato. Bien, las plazas vacantes, ¿cuándo serán publicadas? En principio, la primera actividad que va a realizar el Ministerio de Educación es la publicación de plazas vacantes. Es importante aquí hacer una distinción muy clara. Hablamos de una publicación de plazas vacantes dentro del proceso regulado por la Resolución Viceministerial 033, que es la norma que regula el proceso para nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contrato docente. Según esta norma y según las resoluciones que aprueban el cronograma de este proceso, ya se indica que el día de hoy, 10 de diciembre, se hará una publicación de plazas vacantes. Esta publicación de plazas vacantes es para generar una situación de conocimiento del postulante para que pueda evaluar dónde tiene mayor oportunidad de adjudicarse. Pero recordemos, la publicación de hoy obedece al cronograma que se ha establecido por la Resolución Viceministerial 033, que en nada se contrapone a la prepublicación de plazas que también haremos como Ministerio de Educación la última semana de diciembre. Y obviamente que esta prepublicación hará las veces de actualización de la publicación que se hará hoy. Bien, ¿qué más tenemos? Que con la prepublicación que hace el Ministerio de Educación la última semana de diciembre, la DRE y UGEL tendrá que validar las plazas publicadas por el Ministerio como vacantes. La DRE y UGEL tendrá que decir, efectivamente, para la UGEL Purus son 100 plazas vacantes y son las mismas 100 las que vamos a convocar, o dirá, no son 100, son 99. Entonces, a efectos de eso se realiza una publicación, a efectos de que la DRE y la UGEL pueda corroborar si efectivamente estas son las que deben ser publicadas por el proceso de contrato docente. En el caso de plazas u horas para completar el plan de estudios en instituciones educativas E y B, debemos recordar de que deberá en la fase 1 hablarse del modelo de servicio educativo. El modelo de servicio educativo en E y B son 3: fortalecimiento, revitalización y zona urbana. De este modelo de servicio educativo vamos a hablar más adelante en unas diapositivas específicas por E y B. Bien. ¿Quiénes conforman el comité de contratación docente? Miembros titulares y miembros alternos. Miembro titular, jefe de gestión institucional quien lo preside, el jefe de gestión pedagógica o un especialista en educación a cargo de la modalidad. Usted se preguntará, ¿pero quién elige si es el jefe de gestión pedagógica o el especialista en educación? Eso queda potestad del director de la UGEL. El director de la UGEL determinará si cuenta con la capacidad operativa para poder seleccionar
a un especialista en educación o si por conveniencia respecto a la capacidad operativa es más pertinente elegir al jefe de gestión pedagógica. También el tercer miembro sería el jefe responsable del área de personal y finalmente el especialista en racionalización. Como miembros alternos tenemos el especialista del área de gestión institucional, un especialista del área de gestión pedagógica, un especialista o técnico del área de gestión administrativa y el especialista en finanzas. ¿Cuáles son los impedimentos para integrar el comité de contratación? Que uno de los miembros que acabamos de mencionar se encuentre inhabilitado para ejercer la función pública, esté cumpliendo sanción administrativa, esté con goce de vacaciones o licencia, o se encuentre separado preventivamente o retirado de la institución educativa. ¿Cuándo y cómo debe abstenerse un integrante del comité de contratación? Un integrante del comité de contratación se abstiene de acuerdo a los supuestos establecidos en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General en la evaluación de determinado postulante. Es importante que hagamos aquí un paréntesis y pasemos a detallar lo siguiente, de que las causales por las cuales se obtiene de acuerdo al TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General son solo aplicables para la calificación del postulante en específico respecto de quién me estoy absteniendo. Sin embargo, luego de realizada la evaluación de este postulante respecto al cual me abstuve de ejercer la evaluación, yo retomaré como miembro del comité de contratación mis funciones respecto a la evaluación de los demás postulantes. La abstención deberá dejarse indicada en el libro de actas. El integrante del comité de contratación que se abstuvo retoma sus funciones, como bien lo dije, para las acciones posteriores. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo está conformado? Dos etapas, pero estas etapas deben identificarse como la etapa de convocatoria, en la cual desarrollamos una serie de actividades, y en la etapa de adjudicación, en la cual hablamos de las fases de contratación. En la etapa de convocatoria se realizan tres actividades principales: conformación del comité de contratación docente, que sería hasta la segunda semana de enero como máximo, publicación de las plazas vacantes, en el caso del Ministerio de Educación, última semana de diciembre, y la validación por parte de la DRE y la UGEL hasta como máximo el 14 de enero del 2020, y la aprobación del cronograma para la contratación docente. Es importante decirles de que, si bien es cierto, el cronograma regional lo aprueba la DRE, la Dirección Regional de Educación, o la Gerencia Regional de Educación. Sin embargo, en aquellos casos en el que la UGEL, cumpliendo con el cronograma de la DRE, percibe de que los plazos de la DRE son muy amplios y en realidad para ellos es muy holgado estos plazos, porque la cantidad de plazas vacantes, o ya sea porque la cantidad de postulantes en la fase 1 y en la fase 2 es mínima, podrán tomar una decisión como órgano colegiado, decidiendo si es conveniente adelantar el cronograma a efectos de poder incluso terminar antes del 28 de febrero con todas las fases de contratación. Eso queda a discreción del comité de contratación como órgano colegiado. En todo caso, de acogerse a esta habilitación normativa, deberá dejar constancia en el libro de actas para luego comunicar de manera obligatoria a la Dirección Regional de Educación, para que ambas, tanto DRE como UGEL, publiquen necesariamente el nuevo cronograma, porque si no nos enfrentaríamos más adelante a reclamos como que variaron el cronograma, no comunicaron a la DRE, y por esos actos van a pretender viciar el proceso. Bien, en la etapa de adjudicación hablamos de tres fases: fase 1, fase 2 y fase 3. Estas tres fases son fases progresivas, es decir, yo no podré pasar a la fase subsiguiente sin haber agotado la fase anterior. Así tenemos: si estoy en la fase 1, en la cual voy a recurrir al cuadro de méritos de la prueba única nacional que se implementó o se rindió en el 2019 y que va a resultar de este proceso regulado por la resolución viceministerial 033, de este cuadro de méritos yo voy a tener que agotar a todas las personas que figuren en el cuadro de méritos. Solo cuando agote el cuadro de méritos, recién podré convocar a la fase 2. De la misma forma, para poder pasar a la fase 3, tendré que haber agotado el cuadro de méritos de la fase 2.
La fase de contratación especial, a diferencia de estas tres fases, no es una fase progresiva, sino que al contrario podrá desarrollarse de manera paralela a la fase 1, fase 2 y fase 3 de contratación. Esta fase de contratación especial, como les indiqué hace un momento, agrupa situaciones atípicas de la contratación docente. Bien, las fases. Aquí, como podrán ver en la lámina, estamos hablando de participantes, evaluación y adjudicación. En la fase 1 hablamos de una contratación por resultados de la PUN. Es muy importante aquí indicarles de que en la fase 1 solamente se podrán presentar al acto de adjudicación quienes participaron del proceso de nombramiento y que establece cuadro de méritos para la contratación docente regulado en el marco de la 033. Es muy importante recalcar esto y que ustedes también, cuando lleguen las consultas hacia sus sedes administrativas, sepan absolverlas de manera clara, porque muchas veces el profesor no logra entender o asume de que va a poder presentarse con su expediente a la fase 1. Sin embargo, en la fase 1 es una fase de adjudicación exclusiva para las personas cuyo nombre figure en el cuadro de méritos de la PUN para su UGEL y que obviamente en el acto de adjudicación puedan acreditar que cumplen los requisitos que indica el numeral 7.4 y el anexo 3A de la norma. ¿Qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué dice la lámina? Dice, docentes que se encuentran en el cuadro de méritos de la UGEL de acuerdo a la modalidad, nivel, ciclo, especialidad o área curricular de la plaza publicada. ¿Quiénes se adjudican? Se adjudica en estricto orden de méritos, cuadro de méritos de la prueba única nacional que establecerá y que se publicará el 6 de enero del 2020, siempre que acrediten los requisitos del numeral 7.4 y del anexo 3A. ¿Qué es importante indicar en este momento para esta fase número 1? Aquí, el comité de contratación en la fase 1 solo hará dos cosas. Uno, hará la publicación de cuándo será la fecha de adjudicación y dos, realizará el acto de adjudicación público. ¿Dónde verifica el comité de contratación el cumplimiento de requisitos? En el acto de adjudicación. Sabemos que históricamente se inscriben profesores a la prueba única nacional que no tienen el título, profesores que están estudiando, bueno, estudiantes en todo caso, que están en curso de sus estudios pedagógicos. Se presentan profesores que no reúnen los requisitos que ya indica la 033 y que se han recogido en la norma de contratación docente para la fase 1 y para la fase 2. Por lo tanto, es netamente responsabilidad del comité de contratación corroborar que la persona que aparece en el cuadro de méritos para la PUN, para la UGEL, por ejemplo, de Chachapoyas, cumple con los requisitos para poder adjudicarle la plaza y mostrarle cuáles son las que tienen vacantes en su jurisdicción para que pueda proceder a elegir y entregarle el acta de adjudicación. Bien, eso es en la fase 1. En la fase 2, recién en la fase 2 hablamos de propiamente una postulación. A ver, un momento antes de pasar a la fase 2, es importante también indicar de que en la fase 1, el comité de contratación toma tal cual el cuadro de méritos que publica el Ministerio de Educación en su página web. Esta publicación, este puntaje, ya tiene considerada las bonificaciones de ley, porque si revisamos la resolución viceministerial 033 y el cronograma que también está publicado en la página del Ministerio de Educación, en la sección de evaluación docente, se indica claramente que hoy es la publicación de plazas vacantes. Desde mañana, 11 de diciembre al 16 de diciembre, se habla de la selección de la UGEL de preferencia del postulante y del 19 al 25-24, si no me equivoco, se habla ya de la presentación del profesor de sus documentos para que se le otorguen las bonificaciones legales. Entonces, es importante indicarles a los profesores que sí participaron de la prueba única nacional del 2019, que estén atentos del cronograma que está en el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos de la contratación docente para que presenten oportunamente sus documentos para las bonificaciones legales, porque después de publicar el cuadro de méritos del 6 de enero del 2020, no habrá ninguna posibilidad dentro de la fase 1 de calificar u otorgar puntaje o bonificación legal, porque ya hay un plazo en la cual deberán apersonarse para otorgarles esta bonificación legal. Bien, hasta ahí es la fase 1.
En la fase 2 y en la fase 3 ya hablamos propiamente de una postulación. En la postulación, en la fecha que el cronograma diga fecha de presentación de expedientes, es cuando el postulante deberá presentar su expediente anexando toda la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos. Para la fase 2, ¿qué requisito debe presentar? 7.4 y anexo 3A, de formación académica. Esta documentación tiene que presentarse en su expediente, con las declaraciones juradas debidamente firmadas y con la impresión de la huella digital, para que pueda considerarse un expediente debidamente presentado. Ahora bien, este expediente será calificado por el comité de contratación según los criterios de evaluación que se establecen en el anexo 8A. En el anexo 8A se evaluará lo que es formación académica, experiencia profesional y experiencia laboral. Bien, como ustedes podrán identificar en la lámina, la puntuación es en un máximo de 100 puntos, formación académica un máximo de 50 puntos, formación profesional 30 puntos y experiencia laboral un máximo de 20 puntos. Finalmente, el comité de contratación publicará un cuadro de méritos preliminar, la misma que estará sujeta a una fecha de reclamos en el que el postulante que considere que no se le ha calificado adecuadamente su documentación presentada deberá o solicitará que se le vuelva a evaluar. Este reclamo, recuerden ustedes, ya tienen conocimiento de todos los procesos, tiene que ser absuelto también de manera escrita. Es importante recordarles también de que la adjudicación es en estricto orden de méritos. Asimismo, en la evaluación de expedientes, ustedes ya saben, el profesor que cumple el requisito mínimo no tiene puntaje. Por ejemplo, yo me presento al proceso de contratación docente y solamente tengo mi título de profesor en primaria. Si solo tengo mi título de profesor en primaria, me corresponderá puntaje por este título de profesor de licenciado en educación primaria cuando solamente estoy cumpliendo el requisito mínimo. No corresponde puntaje, porque es el cumplimiento de un requisito mínimo. Me otorgarán puntaje de repente por experiencia que pueda tener que no sea requisito, o por de repente tengo una maestría o tengo un doctorado, por lo que yo acredite adicionalmente el cumplimiento de requisitos. Eso lo dice claramente la norma. En la fase 3 ya hablamos de una contratación excepcional. En esta fase 3 se han recogido todas las solicitudes de flexibilidad que nos han remitido a nivel nacional. Tenemos que reconocer de que la diversidad cultural del país exige que la norma prevea, contemple situaciones en las que el perfil del profesor, de título de profesor o licenciado en educación, muchas veces no se logra alcanzar, ya sea porque la distancia de la institución educativa no es atractiva para el profesor que estamos buscando contratar. En ese sentido, se está aperturando todas unas opciones de perfil académico. Obviamente que este perfil académico es un orden de prelación excluyente. ¿Qué significa? Que yo como comité de contratación no podré pasar a adjudicar a un profesor que está estudiando quinto o sexto ciclo si es que antes tengo a un bachiller de estudios pedagógicos. El anexo 3B detalla el orden de prelación excluyente desde la hasta el NN, creo que hasta la N es el perfil más corto, porque después tenemos desde la A y superamos la Z. Bien, es importante también recordarles de que en la fase 3 también hablamos de presentación de expedientes en la fecha que establezca el cronograma. En esta fecha es que debe presentar toda la documentación completa. No existe más adelante una solicitud de subsanación, de omisión de presentación de declaración jurada, no existe una fecha de que voy a completar un documento que no presenté una copia de mi grado de magíster, o de repente ya el grado de magíster puede ser verificado incluso en la página del SUNEDU, por ese problema no habría, pero por ejemplo, no presenté un acto resolutivo de contrato que prueba mi contrato en otra región. En ese caso, yo no le podré dar puntaje ni tampoco será viable que el profesor pretenda más adelante subsanar o adjuntar un documento más al que ya presentó en su expediente. Bien, es importante recordarles eso. En la fase 1 de contratación por resultados de la PUN,
en una institución educativa EIB. El comité de contratación tendrá que establecer las proporciones del modelo de servicio educativo. Aquí nos detenemos un momento. Es importante indicar que lo que vamos a decir ahorita solamente aplica para educación intercultural bilingüe, para plazas de educación intercultural bilingüe. Ahora bien, dentro de la educación intercultural bilingüe tenemos formas de atención. 3 formas de atención. Fortalecimiento, revitalización y en zona urbana. Revitalización, el 100% de mi plana docente de una institución educativa maneja la lengua originaria, 100%. Si hablamos de una institución educativa EIB de revitalización, el 75% debe manejar la lengua originaria de mi plana docente. Yo no estoy hablando de mis plazas vacantes, porque puedo tener dentro de mi institución educativa personal ya nombrado, y ese personal nombrado también tengo que considerarlo para establecer qué proporción para mi contrato debe ser como bilingües o como monolingües. Y finalmente, la última forma de atención, que es en zona urbana, y hablamos de un 30% de la plana docente que debe manejar la lengua originaria. En la fase 1, todos quienes figuren en el cuadro de méritos de la PUN deberán de acreditar necesariamente. No va a haber ninguna situación ahí de liberación de este requisito. Necesariamente van a tener que acreditar el registro de estar inscritos en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües, pero obviamente que para fortalecimiento será para todos. Para revitalización, solo para las plazas en el que la UGEL, respetando la proporción de esta forma de atención, establezca que efectivamente se requiere que el profesor sea bilingüe. Y de la misma forma en zona urbana. En zona urbana tendrá que establecerse de las 10 plazas que yo tengo en una institución educativa, como es una forma de atención de zona urbana, solo 3 necesitan necesariamente que manejar la lengua originaria. Por lo tanto, de estas 10 plazas, ya tengo yo 4 cubiertas por profesores nombrados. Yo como comité de contratación, como GEL, tengo que evaluar si estos nombrados manejan o no manejan la lengua. En el supuesto de que no manejen la lengua, como estoy hablando de una institución educativa de zona urbana y necesito 3 plazas que manejen lengua originaria para cumplir con la forma de atención, tendré que determinar de que las plazas que me faltan por contratar, que serían 6, tienen que ser necesariamente 3 monolingües y 3 bilingües. Con eso yo completo mi forma de atención, le doy cumplimiento a la norma. Eso solamente es en la fase 1, estimados. Y este requisito está tal cual lo indica la norma de nombramiento, y que más adelante también se aclaró con un oficio múltiple. Entonces está respetando esa disposición que se indicó tanto en la norma de nombramiento como posteriormente con el oficio múltiple. ¿Qué más tenemos que indicar sobre esta contratación por resultados de la PUN? De que en caso de varios postulantes, se establece un orden de prelación de acuerdo al anexo 12. A ver, aquí es importante indicar, hablamos de un numeral, el numeral 7.53, que hablamos de la fase 1. En la fase 1 se indica, ¿no?, de que en los casos de institución educativa E y B se tendrá que respetar el modelo de servicio educativo. Sin embargo, en este mismo numeral hablamos de la aplicación del anexo 12. Esta aplicación de este anexo 12 es importante resaltarles de que solo es ejecutable en aquellos casos en que, cuando hay un empate de puntaje de resultados en la PUN, los criterios del numeral 763, no me estoy equivocando, estoy diciendo bien el numeral 763, los criterios que se dicen ahí para establecer el desempate no fueran suficientes para desempatar. Si esto no fuera suficiente para desempatar, recién recurriré a evaluar en función de lo que indica o establece el anexo 12. Bien. Tenemos ahora la fase 2, que es la contratación por evaluación de expedientes. De la misma forma, en esta fase de contratación por evaluación de expedientes también se habla del anexo 12. Este anexo 12, les repito, solamente será aplicable en los casos en que el comité de contratación encuentre 2 postulantes
que tienen una situación de empate y que también los criterios de desempate del 763 no les son suficientes para desempatar. Solo ahí recurrirá al anexo 12. En la fase de contratación especial, hablamos, sí, en la fase de contratación especial y en la fase también, en la fase 3, hablamos de este anexo 12 solo en aquellos casos en que encontremos a dos personas en un mismo orden de relación excluyente. Por ejemplo, si ustedes tienen a la mano la norma de contrato docente y visualizamos el anexo 3B, un ejemplo, por ejemplo, para secundaria en ciencias sociales, van a encontrar que en el orden A dice una formación académica. Estoy diciendo al azar, bachiller en ciencias sociales. En el orden B, encontraré de repente un egresado en ciencias sociales. Entonces, solo en los casos en que en la condición de egresado yo encuentre a más de un postulante como egresado de ciencias sociales y que los dos tienen el mismo puntaje, recién ahí procederé a determinar quién tiene un primer orden de adjudicación en función o aplicando el anexo 12. Eso solamente es para E y B estimados. Para las plazas monolingües no se aplica. Contratación especial. Como bien les decía, la fase de contratación especial es una fase paralela a la fase 1, fase 2 y fase 3 y que agrupa 4 situaciones específicas. ¿Qué tenemos? 5. 5 situaciones específicas. Plazas de difícil cobertura, entre ellas zona rural, frontera, brain, entre otras. Plazas de instituciones educativas por convenio. Plazas por ausencia temporal de titular ausente por un periodo máximo de hasta 3 meses y horas para completar el plan de estudios no adjudicadas por el comité de contratación en la fase 1, fase 2 o fase 3 en las cuales se cuente con cuadro de méritos vigentes. Les voy a explicar uno a uno. Bien, para las plazas de difícil cobertura, el Ministerio de Educación identificará cuáles son estas plazas de difícil cobertura y solo en estas plazas de difícil cobertura podrá desarrollarse la fase de contratación especial. Estamos en la primera viñeta sobre plazas de difícil cobertura, ¿de acuerdo? En esa situación, una vez identificadas las plazas de difícil cobertura, los docentes que estén en el cuadro de méritos de la PUN tendrán 3 días para presentarse a la UGEL, donde figura su nombre y donde también se publicó esta plaza de difícil cobertura, para decir o presentarse e indicar, yo deseo adjudicarme esta determinada plaza identificada ya como una plaza de difícil cobertura. Si este profesor de la PUN no lo hace en 3 días, eso no le excluye del cuadro de méritos porque su cuadro de méritos va a seguir por el curso regular de la fase de contratación 1. Pero, ¿qué me permite esa no elección a mí del profesor que está en la PUN? Que yo voy a poder coberturar esta plaza de difícil cobertura con personas que han sido formadas por PRONAVEC. En las mejores universidades del país tenemos personas estudiando a cargo del Estado y quienes han firmado una carta de compromiso al Perú. Estas personas tienen un llamado de cumplir este compromiso para poder coberturar las plazas de difícil cobertura. Y en la norma se establece un orden de prelación. Primero se adjudicarán los titulados beneficiarios de PRONAVEC, luego se adjudicarán los bachilleres beneficiarios de PRONAVEC y en tercer lugar se adjudicarán los egresados beneficiarios de PRONAVEC. Miren, hoy día justamente hemos recibido la base de datos de estos beneficiarios de PRONAVEC y estamos hablando alrededor, no superan de 800 personas. Estas 800 personas deberían asumir plazas para que cumplan con el compromiso de servicio al país. Obviamente que todo esto es voluntario y está en la intención de que se presenten en la fecha que ustedes como comité que la UGEL establezca, ¿no? Y obviamente adjuntando la documentación que establece la norma. Si estas personas, estas 800, no cubren todas las plazas de difícil cobertura, también la norma indica de que podrá presentarse un profesor que cumpla con los requisitos del anexo 3A o en su defecto con los del anexo 3B. ¿Qué más tenemos? En la parte de las viñetas, de los puntos, hablamos de instituciones educativas por convenio.
lo que he hecho con la contratación de especial es que se ha trasladado una situación de contrato que realmente no tiene una situación de competitividad. ¿Por qué razón? Porque obviamente solo se contrata quien tiene la propuesta. Entonces, no es que yo compito contra alguien más, sino que la congregación o la oficina promotora ya estableció a quién le va a dar la propuesta y esta persona simplemente se hace presente ante la UGEL con la documentación que acredita el cumplimiento de requisitos y la propuesta. Y con eso cumpliría para poder adjudicarse en esta fase de contratación especial. En las plazas por ausencia temporal de titular hasta por un periodo máximo de 3 meses, es como se ha venido trabajando de que el director de la institución educativa elaborará la propuesta a favor de un profesor que tenga el perfil académico del anexo 3A para la plaza que se encuentre vacante. Y si no se encontrara profesionales con esta formación académica, podrá hacer la propuesta a alguien con la formación académica del anexo 3B. Ahora, la norma también ha considerado lo siguiente, de que si en la fase 1 encontramos plazas, por ejemplo, que no quieren ser asumidas, bueno, no plazas, sino que son horas para completar el cuadro de estudios, el cuadro de horas menores a 20 horas pedagógicas, mayormente los profesores que obtienen una puntuación considerable dentro de la prueba única nacional no desean asumir fracciones de jornada, porque efectivamente son eso, son fracciones de jornada. Y obviamente que todos deseamos trabajar una jornada completa, pero como la necesidad del servicio genera estas fracciones de horas, los profesores que figuran en el cuadro de méritos de la PUN no deseen elegir ninguna de las horas para completar del plan de estudios menores a 20 horas, estas horas serán sujetas a voluntad del cuadro de méritos. ¿Qué significa? Que si yo tengo en mi cuadro de méritos de la PUN 50 personas para mi UGEL y ya adjudiqué a 20, las 20 primeras que ya eligieron plazas orgánicas, plazas eventuales, ya eligieron plazas por urgencia por el titular y solo me quedan ahora 80 horas para completar el cuadro de horas. De estas 80, y como tengo en mi cuadro de horas 30 personas que todavía no se adjudican, yo diré, de estos 30 que quedan en el cuadro de méritos, ¿quién desea adjudicarse estas horas que tengo en mi bolsa para completar el cuadro de horas? Entonces, según el orden de adjudicación, según el orden del mérito del cuadro de méritos, ellos comenzarán a elegir. Ahora bien, que eso tiene que corresponderse obviamente con su título de formación académica con el de la plaza. Si llega el supuesto en el que sigo teniendo gente en el cuadro de méritos de la PUN y ya no desean adjudicarse las plazas que tengo en mi bolsa para completar el cuadro de horas, ¿qué sucede? ¿Qué hace el comité de contratación? El comité de contratación en este caso va a tomar estas horas para completar el cuadro de horas y las llevará a la fase de contratación especial. Estoy diciéndolo bien claro. Solo en caso yo siga teniendo cuadro de méritos de mi prueba única nacional que no se han adjudicado porque indican de que no les conviene adjudicarse estas fracciones de jornada. Entonces, solo en ese caso, el comité de contratación toma esa bolsa de horas y la lleva a la fase de contratación especial. En la fase de contratación especial, estas horas podrán ser cubiertas a propuesta del director de la institución educativa. Bien. Obviamente, por ejemplo, hagamos el ejercicio en contrario. Si todas las personas o las 30 personas que me quedaban en el cuadro de méritos de la PUN, todas seleccionan las bolsas de horas y me siguen quedando horas, ¿qué voy a hacer con estas horas? Procederé a publicarlas para la fase 2. Solo cuando tenga cuadro de méritos en una fase, recién tomaré las plazas, las horas, para pasarlas a la fase de contratación especial. Bien, si no, tendría que convocar en la fase subsiguiente. Perdón. Bien, eso sería todo por la parte de contratación especial. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos generales, lo dicen todas las normas que ustedes manejan, todos los procesos que ustedes ven. Poseer título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la plaza en la que postula. Esto puede ser acreditado con la copia simple del título o con la declaración jurada. La formación académica que debe acreditar el postulante desde la fase 1 es la que indica el anexo 3A.
debe gozar de buena salud física y mental, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por delito de terrorismo y los otros que señala la 29988 y sus modificatorias, no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública, no encontrarse comprendido en los alcances de la ley 3091 y tener menos de 65 años de edad. Requisitos específicos, ya lo ven, en la lámina es el anexo 3A. Los hitos de la contratación docente. Es importante tener una línea de tiempo. El proceso ya se inició, estimados, desde la aprobación de la norma, 4 de diciembre del 2019. Nosotros ya estamos preparando la prepublicación de la última semana de diciembre. Se está trabajando ya la identificación de las plazas de difícil cobertura para publicarlas oportunamente y para que ustedes también tengan la oportunidad de validar y publicar el consolidado regional y final hasta el 14 de enero. Es importante también indicarles de que la conformación de comités y publicación del cronograma es hasta la segunda semana de enero como máximo. El Ministerio de Educación, según la norma, deberá publicar en la tercera semana las plazas de difícil cobertura. Sin embargo, probablemente lo realicemos antes. La norma habla de una fecha de inicio y una fecha de término. Habla de una fecha de inicio para la fase 1 desde el tercer día hábil de la tercera semana de enero. Este tercer día hábil es el 15 de enero, donde inicia la fase 1 y debe concluir con la fase 3 hasta el 28 de febrero. ¿Qué tenemos? Que del 15 de enero al 28 de febrero yo tengo que haber desarrollado fase 1, fase 2, fase 3 y haber coberturado la totalidad de mis plazas vacantes. Es muy importante recordarles, estimados, de que aquí ya no hablamos de que ustedes van a estar solicitando flexibilidad, no tengo perfil, el profesor no tiene el título pedagógico, tiene bachiller, no tiene bachiller, está estudiando, no, ni siquiera está estudiando, tiene quinto de secundaria. En esos casos, ya la norma ha previsto cuáles son el orden de prelación que deben considerar. Todas las solicitudes de flexibilidad que recibimos anualmente a nivel nacional están incorporadas en las normas. ¿Con qué intención? Con la intención de que los estudiantes que estén en los lugares más extremos del país tengan un profesor el primer día de clases. No podemos seguir tolerando de que estos estudiantes que están en los lugares más distantes no tengan profesores hasta mayo, hasta junio. Eso no puede ser posible. Entonces, la norma está dándoles toda la habilitación legal para que el proceso desarrollado adecuadamente pueda garantizar el servicio oportuno. Ahora bien, les insisto, la fase especial, indica la norma, inicia el cuarto día hábil de la tercera semana, que sería el 16 de enero, como lo ven en la lámina. Entonces, esta fase especial puede desarrollarse desde el 16 de enero hasta el 28 de febrero. Ustedes podrán elegir en qué fecha lo desarrollan dentro de este rango. La intención es de que cumplan, uno, con estas fechas sin excederse. Dos, que cumplan con todas las actividades que dice la norma. Tres, que cumplan con un debido procedimiento, porque ustedes saben perfectamente que el debido procedimiento va a ser lo único que les garantice a ustedes de que los reclamos de los profesores, las situaciones de que hay ciertos vicios en el proceso, solamente el debido procedimiento hará de que nada de eso tenga asidero. Ahora bien, es importante recordarles de que el Ministerio de Educación está implementando todo un equipo para absorber las consultas. Se está armando una red de abogados para que puedan ustedes llamar, hacer las consultas, nosotros absorberlas y de esa forma poder ir orientándolos a que no cometan vicios o errores dentro del proceso y con eso también ustedes puedan continuar con el proceso regular. La información relevante lo van a poder encontrar en el link que se indica en la lámina. En este mismo link también se va a publicar, como les indico, los anexos de los abogados que van a estar a cargo y brindando esta asistencia, tanto a ustedes como miembros del comité de contratación, como a los profesores que se vean o sientan vulnerados sus derechos. Yo llamo en realidad al tema de la coordinación.
trabajemos en equipo. Si nosotros coordinamos, si ustedes coordinan con nosotros, nos vamos a asegurar de que este proceso se lleve adecuadamente. Y con ello, los reclamos que puedan ser de insatisfacción, porque muchas veces se trata de eso, de insatisfacción de que alguien se adjudica una plaza que yo pretendía, simplemente sean una cuestión más explicativa, que en realidad tenga un asidero legal. Entonces, por favor, llamo a que lean la norma, llámenos para poder absolver sus consultas, para poder orientarlos. Nosotros estamos dispuestos a establecer una comunicación con ustedes que nos asegure que ustedes están entendiendo el procedimiento y que lo conocen. Por eso es que la norma se ha publicado con esta anticipación que históricamente nunca se ha dado, para que tengan conocimiento de la norma, la manejen, la dominen, que es lo que nosotros nos requerimos de ustedes. Y por parte nuestra, el compromiso de poder acompañarlos en este proceso para que se desarrolle de manera adecuada. UGEL Cajamarca nos consulta. Con respecto a los postulantes que tengan discapacidad, ¿cómo se realizará su adjudicación? Por cuanto ellos solicitan el 5% de plazas del proceso de contratación y que sean adjudicadas en un orden prioritario. Es importante manifestar de que Servir ha emitido una opinión técnica sobre este 5% y ha indicado de que este 5% se establece en función de la totalidad de trabajadores de la sede o del empleador, indistintamente de su régimen laboral. Entonces, yo junto con el material que se va a trasladar cuando llenen la encuesta de satisfacción, vamos a anexar, además de las diapositivas, también vamos a anexar este informe de Servir, el mismo que también ya se ha cursado con un oficio múltiple. Sin embargo, igual vamos a adjuntarlo para que ustedes puedan leerlo y tomarlo en cuenta. UGEL Cajamarca también nos pregunta, en el caso de licencias por enfermedad, en donde los primeros 20 días los cubre la entidad, ¿cómo se cubren estos 20 días por cuanto se deja desabastecido el servicio? En estos casos de enfermedad por 20 días, efectivamente, la UGEL tendrá que buscar el reemplazo de este profesor con licencia con goce de haber y asimismo será quien tenga que asumir el pago de este profesor. El Marcial nos indica, las plazas por convenio a veces proponen a personal que están con bajos puntajes. Recordemos de que en mérito al convenio que tenemos, necesariamente el profesor que se contrate en estos colegios necesita la propuesta y para ello tendremos que verificar que cumpla los requisitos y tenga la propuesta. UGEL Bongará nos consulta. Profesor nombrado en EBR puede solicitar ser contratado en una plaza de EVA si es que no existe incompatibilidad horaria. El requisito es dos cosas, que no exista incompatibilidad horaria y que no exista incompatibilidad de distancias. Y por lo que tengo conocimiento, en Bongará muchas veces las instituciones educativas se encuentran muy distantes, lo que podría suponer una incompatibilidad de distancias. Es importante lanzarles la alerta para que ustedes tengan en cuenta. Nos pregunta Eugel Parinacochas, docente contratado en EBR puede renunciar para presentarse en la fase 2 en un EVA avanzado CETRO. Es importante indicar que un profesor que se contrata, luego que renuncia, solamente va a poder asumir un contrato en el mismo año fiscal en el caso de la fase de contratación especial. Por favor, revisen el numeral 7.922. Ahí se indica lo que les acabo de manifestar. Si el profesor, una vez adjudicado, renuncia, no va a poder participar ni de la fase 2 ni de la fase 3, sino hasta que alguien le haga la propuesta para que él pueda asumir una plaza en la fase de contratación especial. Marcial nuevamente nos pregunta que lo ilustremos acerca de las propuestas de convenio. Recordemos que los colegios de convenio tenemos convenios con la Iglesia Católica, convenios con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional. Entonces, en estos casos hay una oficina, en el caso de colegios de convenio con Iglesia Católica, una oficina diocesana, que es quien realiza la propuesta al profesor que cumpliendo con los requisitos y que cumple con el carisma de la congregación, es propuesto para que desarrolle su labor en una institución educativa de convenio. De la misma forma, la oficina promotora, en cuanto a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realiza la propuesta al profesor que cumple con los requisitos y que además
tiene la propuesta a su favor. UGEL 06 nos indica: si un profesor nombrado se encuentra en el cuadro de méritos de la primera fase, puede ser adjudicado, solo será adjudicado si acredita en el acto de adjudicación los requisitos del numeral 7.4 y del anexo 3A. UGEL Castilla nos pregunta: necesariamente en una institución educativa EIB tiene que ir un docente registrado en el Registro Nacional de Profesores Bilingües. A ver, nuevamente tenemos que separar. Fase 1 es requisito para EIB de fortalecimiento que cuente con esta inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües. Para revitalización y zona urbana tendrá que determinarse en función de la proporción que establece esta forma de atención. En la fase 2, en la fase 3 y en la fase de contratación especial, solo se exige la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües para EIB de fortalecimiento. Para EIB de revitalización y zona urbana no se exige este requisito. Tenemos también UGEL Palpa. Un docente con título de educación primaria y con un título de segunda especialidad en educación inicial, que cuenta con un puntaje de 115 en educación inicial, ¿es correcto que se adjudique a dicho docente? UGEL Palpa. Para adjudicar en la fase 1, indicamos: el profesor debe cumplir con los requisitos del numeral 7.4 y los que indica literalmente el anexo 3A. Así el profesor tenga 200 puntos en la prueba única nacional, no va a poder adjudicarse si no cumple con los requisitos del 7.4 ni con la formación del anexo 3A. Tenemos parinacochas, profesores que se encuentran en el ranking inicial, pueden presentarse en una fase en la especialidad de ciencias sociales secundaria. Dicho docente ya es retirado del ranking inicial. A ver, en la UGEL parinacochas nos preguntan si un profesor puede presentarse en la segunda fase a una especialidad distinta a donde participó en la primera fase. A ver, si el profesor es considerado para la primera fase, su nombre podrá estar establecido dentro del cuadro de méritos de la PUN, pero va a tener que acreditar los requisitos. Muchos de los profesores que están en el ranking de méritos de la prueba única nacional no cumplen los requisitos, ya sean de formación académica porque están estudiando incluso recién su carrera pedagógica, o porque no tienen las otras condiciones que establece el anexo 3A. En ese caso, si el profesor no cumpliendo los requisitos no se adjudica una plaza, él puede presentarse a la fase 2 o a la fase 3, según solo permita su formación académica. UGEL Nazca pregunta: un docente puede tener 2 contratos de 30 horas cada uno, es decir, 30 horas semanales, turno mañana y tarde. Nuevamente, la condición es de que no existe incompatibilidad horaria ni de distancia. Sí podría ser contratado por una función docente más, siempre y cuando no existe incompatibilidad horaria ni de distancia. UGEL Junit nos pregunta: en caso que un docente presente su expediente desde la fase 2, no hablamos de etapas, fase 2, sus resoluciones de contratación sin adjuntar las boletas de pago, podrá adjuntarlo posteriormente en los reclamos no estimados. Ya se los dije en la presentación, de que toda la documentación para acreditar los requisitos y la formación académica en la fase 2 y en la fase 3 solo se presentan en la fecha de presentación de expedientes, en ningún otro momento más. UGEL Parinacochas indica: en la fase 2, unidocente puede presentarse a varias especialidades. En la fase 2, unidocente puede UGEL Parinacochas, por favor, reformule esta pregunta porque no logro entender cuál es el sentido. Preguntan: en la fase 1 se debe pedir el título de profesor más el anexo, es necesario verificar su veracidad de los títulos. Aquí es muy cierto lo que nos dice HP, se ha identificado como HP, de que efectivamente necesitamos verificar la veracidad de los títulos, pero recordemos que la norma nos habla de que para considerar un título válido para este proceso de contratación docente, el mismo tiene que estar registrado en la SUNEDU. Entonces, se ha considerado por ello de que el profesor pueda declarar bajo juramento que tiene el título de esta universidad con esta especialidad. Obviamente que eso está a cargo del comité de contratación realizar la verificación o contrastación con
la SUNEDU. Este registro de la SUNEDU es un registro de acceso público que todos podemos revisar. Por lo tanto, no sería necesario solicitarle al profesor que adjunte el título. Tenemos SATIPO. Consulta, ¿se puede contratar a un docente nombrado en EBR, en EVA? Sí podría contratarse nuevamente. Es importante indicar siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria ni de distancia. Ugel Lilo nos pregunta, ¿en las instituciones educativas de convenio solo se les adjudicará plazas con etapa especial? Efectivamente, Ugel Lilo. Han entendido correctamente. Las plazas de colegios de convenio solo se adjudicarán en la fase de contratación especial. Ugel Parinacochas, un profesor rindió el examen en una región, ¿puede este docente presentarse en otra región para contrato docente? Aquí es importante hacer la aclaración. Si estamos hablando de un profesor que rindió la PUN del 2019, el profesor podrá haber rendido, por ejemplo, el examen en Huacho, pero él ha recapacitado y dice, ya no quiero ir a Huacho, yo quiero irme a la UGEL Satipo. Entonces, el profesor tendrá la oportunidad de seleccionar la UGEL desde mañana, 11 de diciembre, hasta el 16 a través del aplicativo. Si aún ahí no lograra adjudicar una plaza vacante o las que hubieran no fueran de su agrado, podrá irse a o podrá presentar su expediente en otra UGEL cuando se convoque a la fase 2. ¿Qué más nos pregunta? UGEL AB, ¿hasta cuántas horas se puede contratar por bolsa de horas? Recordemos de que la bolsa de horas va a ir en función para completar el cuadro de horas. No es que exista un máximo o no es que exista que yo le voy a sacar 10 contratos a un profesor para completar su jornada de 30 horas. Es importante recordarles de que la Constitución establece de que no se genera una doble percepción, que es una prohibición constitucional, siempre y cuando el profesor asuma una labor adicional de función docente. Entonces, independientemente de si esta labor adicional de función docente es por 3 horas o es por 20 horas, es una labor más. Por lo tanto, deben tener cuidado. Si hablamos de una adjudicación de bolsa de horas, un profesor podrá asumir de repente una fracción de horas en un contrato y podría asumir una función más, independientemente si sea jornada completa o una fracción de horas, pero solo uno más. UGEL 6 nos pregunta, ¿es necesario que el postulante al momento de adjudicación debe presentar sus antecedentes penales? Muchas gracias, UGEL 6 nos permite hacer una aclaración que no hemos hecho en la presentación. La norma habla de que para postular solamente se hará a través de declaraciones juradas, tanto los antecedentes penales como la declaración de que gozo con buena salud física y mental. Sin embargo, ya el profesor que se adjudica, solamente el que se adjudica tiene la obligación después de su adjudicación de presentar hasta 10 días hábiles posteriores su certificado de antecedentes penales. Y no solo eso, sino también su certificado de buena salud física y mental. Porque si no lo presenta, si omite presentarlo dentro del plazo que ha estipulado la norma, eso es una causal de resolución de contrato que pueden verificar en el numeral 7915. Tenemos UGEL Huamanga, docentes contratados en el año 2019 que han sido sancionados por un periodo de 31 días, pueden adjudicarse en el proceso de contrato 2020. Recordemos aquí, en el caso de profesores contratados con una sanción por un periodo de 15, 30, 60 días, el profesor por ese periodo de sanción que indica su resolución de sanción, solo por esos días no podrá adjudicarse un contrato, pero concluido estos días de sanción ya podrá participar del proceso de contrato. Ugela Bancay nos indica, ¿en qué momento se acredita la discapacidad para obtener puntaje extra? Repetimos, en la fase 1 deberán verificar el cronograma que ha establecido el proceso de nombramiento y que establece cuadro de méritos para contratación docente, pero ya en la fase 2 y en la fase 3, el puntaje adicional por discapacidad deberá presentarse junto con la documentación que acredita los requisitos del profesor en su postulación, en esa fecha, en la fecha de presentación de expedientes.
Con respecto a la renovación de contrato, ¿en qué consiste? Muchas gracias nuevamente, UGEL 06. La renovación de contrato es para el 2021, estimados. Ustedes saben perfectamente que el reglamento de la ley de reforma habla de que el proceso de contrato se lleva a cabo por un concurso público de méritos y esta prueba se aplica cada 2 años. Entonces, la prueba es la que se ha aplicado este 2019 y que por lo tanto cuyo cuadro de méritos va a tener vigencia para el 2020 y 2021, por lo que no podríamos hablar de una renovación para el 2020, porque vamos a tomar el cuadro de méritos de la PUN del 2019. Recién vamos a hablar de una renovación de contrato para el 2021. Nos preguntan, la especialidad de desarrollo ambiental, agropecuario e industrias alimentarias no figuran en el anexo 3A ni tampoco en el anexo 18. Ojo, son titulados en educación de la Universidad de La Cantuta. Estimados, en los casos de las especialidades de estudios pedagógicos que no se han considerado en este anexo 18, recuerden de que este mismo anexo 18 tiene una nota al final de este anexo, en el cual se indica que se actualizará esta cartilla o este listado de similares en la página web del Ministerio de Educación. Entonces, estamos identificando, así como las que ustedes nos están indicando, esas especialidades, entre otras, para poder incluirlas antes del inicio de la fase número 1 y actualizar este anexo 18 con los términos de similares. En HP dice, no hablo de la ratificación del año 2020, no especifica en la norma. Nuevamente, ratificación es para el 2021, no para el 2020. UGEL Junín nos indica, en una institución educativa unidocente considerada como bilingüe en revitalización, el docente a contratar debe ser bilingüe. No, porque decíamos que una institución educativa una institución educativa en revitalización es 75%. ¿Cuánto sería de 1,75%? 0,75 de profesor, no existe. Tiene que ser como mínimo 1. En este caso no tendrían que exigirlo. UGEL 02. El decreto supremo 017 hace mención, al igual que el 01 del 2019, respecto a la incompatibilidad horaria. Sin embargo, no señala cuánto es el tiempo que se deba considerar para poder determinar si existiera o no una docente que desea trabajar en su misma institución educativa. ¿Qué tiempo consideran por incompatibilidad horaria? A ver, estimados, los profesores podrán asumir más de un contrato. Efectivamente, la disposición de la norma es de que no se establezca incompatibilidad horaria ni de distancia. Establecer cuánto tiempo debe transcurrir entre un contrato y el otro es una situación que cae ya, podríamos decirlo, en un límite de subjetivismo. Y hay, en todo caso, que aplicar ahí un criterio de término de la distancia, pero que la norma no podría establecerlo, justamente porque la realidad del país es muy diversa. Por lo tanto, solamente podrán ser contratados en más de una plaza cuando no exista compatibilidad horaria ni de distancia, pero eso queda a consideración del comité de contratación como colegiado. UGEL Marañón indica, se debe depurar en la fase de presentación de expedientes las que contengan declaraciones juradas sin firma y o huella digital. Efectivamente, no están debidamente llenadas. UGEL Huamanga. Es aceptable que que postulante que se adjudique en una plaza luego renuncia. Esto nos genera inestabilidad en la contratación. Efectivamente, UGEL Huamanga. Por eso es que el numeral 7.922 establece de que si el profesor renuncia, solo podrá asumir otro contrato cuando exista una propuesta a su favor en la fase de contratación especial. Nos preguntan si vamos... profesor Moisés, vamos a publicar el enlace para la encuesta de satisfacción para poder tomar las direcciones electrónicas de a quienes vamos a remitir el material de las diapositivas, el oficio, el informe de servir sobre el 5% y también la base de los anexos de las personas que estarán a cargo de resolver las consultas durante todo este proceso. UGEL Selendín nos indica, la bonificación por licenciado de las Fuerzas Armadas se otorga en todos los procesos de contrato o solo por única vez. A ver, la bonificación por Fuerzas Armadas es igual que la de discapacidad y para hacerla efectiva o otorgarla o reconocerla deberá adjuntarse la documentación que la sustente en la fecha de presentación de expedientes. Para la fase 1, nuevamente,
tienen que verificar el cronograma que está publicado en la página del Ministerio de Educación para poder presentar la documentación de manera oportuna. Si no me equivoco, comienza a partir del 10-19. Se pregunta, se sugiere que se debe manejar una data desde la primera fase para evitar renuncias y luego se presentan a otras UGELs. Sí, podría manejarse una data, pero eso ya tendría que ser a nivel de la región, podrían armar ustedes, ¿no? Recuerden que la norma de contratación habla de la parte dura del proceso. Ustedes pueden implementar las medidas que como región pueda permitirlas no ver que un profesor saca la vuelta a la norma o pretende eludir una disposición que ya ha contemplado la norma, que es el tema de que si renuncia no va a poder presentarse hasta una propuesta en la fase de contratación especial. Ugel Chulucanas nos pregunta, en las horas de religión, las propuestas de los postulantes de la ODEC no cumplen con el perfil requerido. Se les puede adjudicar en la fase 3 excepcional, Ugel Chulucanas, las plazas de horas de religión tienen que necesariamente el profesor cumplir con el perfil del anexo 3A. Solo en caso no se presenten, recién podrán considerar el anexo 3B y efectivamente en la fase 3. UGEL Hilo. Un docente con 30 horas puede presentarse en la tercera fase y adjudicarse otro contrato de igual horas, no existiendo incompatibilidad horaria. Esa pregunta ya la respondí. Marcial, UGEL Guayayoc, la contratación por convenio, si nos pudiera ilustrar, también la respondí. Guamanga pregunta, para considerar como plaza vacante los ceses de enero, febrero y marzo, ¿es necesario emitir la resolución RD o basta con el informe de ley X? No, estimados. Ugel Guamanga, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tiene que existir la resolución directoral. No tengan miedo a poder sacar un acto resolutivo, porque finalmente el cese por límite de edad ya es un mandato legal. Entonces, solo hay que tener cuidado de que en este acto resolutivo que cesa a la profesora Ana, se indique que este es vigente a partir, digamos, 18 de febrero. O sea, no debería, al contrario, hacerse una práctica más repetitiva el hecho de expedir los actos resolutivos de cese con una anterioridad mayor a la que indica el reglamento, porque el reglamento habla de 15 días de comunicación previa al retiro del profesor de la carrera. Sin embargo, nosotros podríamos sacarlo desde ahora, del 2019, con vigencia a partir de febrero o marzo del 2020. Eso les permitiría al comité de contratación considerar esa plaza como vacante. Se requiere del acto resolutivo, Ugel Mamanga. Ugel La Banca y pregunta, ¿hasta cuántas horas se puede contratar por bolsa de horas? Ya respondimos. Ugel 07, ¿los docentes que proponen las instituciones educativas de convenio deben haber rendido la PUN o basta cumplir los requisitos de la norma? Bastaría cumplir los requisitos de la norma. Ugelanta nos pregunta, un docente que no adjudicó, a pesar de que pudo hacerlo en la primera fase, estando en el ranking, ¿puede participar en la siguiente fase sin tener impedimento alguno? Efectivamente, si el profesor no se adjudica, no está generando ningún perjuicio a la administración y puede presentarse en cualquiera de las fases subsiguientes. Ugela Bancay, ¿cómo se verifica un título de instituto pedagógico? Ya que estos no están en la SUNEDU. Muy oportuna la aclaración, efectivamente. En este caso, la verificación de los títulos de instituto pedagógico ya serían como acciones de control posterior que le corresponden ya a la UGEL. UGEL Pichari Quimbiri. En caso de no cubrir las plazas vacantes en EIB en la primera y segunda fase y no cobertura con el 100% de contratación, ¿qué hacemos en estos casos? En este caso, es importante, por favor, leer la norma. Se habla de que la constancia de inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües solo es en la primera fase para EIB de fortalecimiento y para revitalización y zona urbana según la proporción que establece esta forma de atención. Ya en la fase 2 y fase 3 solo se exige para EIB de fortalecimiento. Incluso en la fase 2, si no acreditaran la constancia de inscripción, podrá desarrollarse la evaluación con asistencia técnica de la DEIP e incluso en el anexo 3B podrán verificar de que para la formación académica en instituciones educativas EIB se ha establecido un orden de prelación muy amplio, en la cual incluso se ha llegado a considerar lo que son quinto de secundaria. Pero antes de adjudicar a un quinto de secundaria con manejo de la lengua, se va a preferir a alguien
que no maneje la lengua, pero que tenga mayor formación pedagógica. Por favor, revisen el anexo 3B. UGEL 10. ¿Hasta cuántas horas puede ser contratado un docente si hubiera necesidad de servicio de una determinada especialidad? Un profesor tiene una jornada máxima de 30 horas pedagógicas, semanales, mensuales. El profesor podrá asumir otro contrato con una jornada igual, siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria ni distancia o menor a esta. Nos preguntan, ¿un profesor de AIP en colegio GEC puede ser contratado en la misma institución educativa por bolsa de horas por 14 horas? Estimado, si un profesor fue contratado en colegio GEC, es importante aquí, tendríamos que determinar si su contrato fue por las 30 horas pedagógicas, el profesor va a estar en el mismo horario, no cabría una posibilidad de que él asuma estas 14 horas porque tendría que desarrollarlo en la misma jornada, en el mismo horario. Entonces no cabría en más de un contrato. La UGEL Nazca. La Constitución Política establece que un servidor puede elaborar 48 semanales. Estimados, está a disposición del artículo 25, habla de una jornada ordinaria. El profesor, nosotros como sector de educación estamos respetando la jornada que establece la Constitución, pero los profesores, así como cualquier otro servidor público o cualquier otro ciudadano que desea tener más de un trabajo, de manera voluntaria puede asumir una jornada adicional. Recuerden que la disposición del artículo 25 solo son para jornadas ordinarias. Bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación a nombre de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.